En hora 5 me visita un gran pensador, el doctor Percy Blicher Salvatierra, que con él vamos a hablar de la coyuntura actual. ¿Cómo estás, Percy? Muy bien, gustoso estar en tu programa una vez más. Justo tocaremos el tema de las extorsiones y que el gobierno está con manos cruzadas. ¿Qué me puedes comentar sobre eso, Percy? Bueno, en realidad el gobierno, que no tiene ninguna idea de gobierno, por cuenta del Ejecutivo, sigue las circunstancias que tú dices, pero por lo pronto, según todos los reportes, en el Parlamento se está teorizando, ¿no? La promulgación de una ley acerca de terrorismo urbano. Entonces se están tratando de buscar, dentro de las limitaciones severas que tiene el actual Parlamento, una solución. El tema que por supuesto eso entre en contradicción con muchas otras normas que han dado que quizás han terminado favoreciendo también a estas hordas delincuenciales, pero la gravedad de las circunstancias y la presión ciudadana que se ve prácticamente entre la espada y la pared ha llevado a que tomen una recapitulación de sus propios presupuestos y vamos a ver de qué forma llegan a terminar este proyecto de ley, ¿no? Porque indudablemente hay una polémica ardua en los medios académicos acerca de si la severidad de las leyes pueden lograr un detrimento, una disminución del índice de los delitos a los que se les otorguen las penas más graves. Eso se discute ampliamente y hay datas y otras referencias cuantitativas que sin embargo, pese a ello, no se condicen con una realidad que existe en el trasfondo. Y es que ya no basta solamente que se busque obtener justicia, sino que la sociedad también requiere de una reparación. Lo malo que las universidades y digamos dentro de los marcos de estudio del derecho siempre se quiere diferenciar entre la aplicación de justicia o la aplicación de una venganza como si fuera un rezavío arcaico, un atavismo, pero la sociedad que se ve vulnerada tan gravemente por estos delincuentes que no tienen ninguna piedad, dime tú y le pregunto a cualquier ciudadano si acaso no tienen una necesidad también de aplacar sus iras contra estos personajes. Prácticamente estamos en una circunstancia de son ellos o somos nosotros, los ciudadanos, que estamos prácticamente desprotegidos y por supuesto con una nula carga de responsabilidades por cuenta de la policía y del propio aparato del Ejecutivo que no tienen ninguna forma de contener a la delincuencia, ¿no? Exacto. Lo que me mencionas me da a entender que el sistema político, la clase política y esta señora que nos gobierna no tiene la visión para tener un buen ministro del Interior, porque este ministro del Interior me parece que está viendo otros temas no vinculados a la seguridad ciudadana. Y el Congreso este jueves bueno, a debatir para que se dé esa ley. Si se da esa ley, ¿cómo va a implicar para el delincuente? Hay que, habría que tener atención a que se dé este debate en el Congreso, esta fecha que tú mencionas del jueves, para poder realmente observar los fundamentos de cada apéndice normativo que vayan a implementar, ¿no? Pero en primer término, los delincuentes van a recibir una confrontación de que ya no van a tener las prerrogativas tan amplias que tienen en este momento. Incluso va a haber una reducción de esta cobertura, de esta suerte de impunidad que reciben en estos momentos, ¿no? Realmente hay gente más preocupada en velar por los derechos de los delincuentes que por los derechos de la ciudadanía, porque dice, bueno, todos son ciudadanos, pero hay, digamos, dentro de un baremo racional y para una persona con un criterio promedio, una diferencia fundamental, ¿no? Entonces, por más ideologías que puedan haber, a esta gente se les tiene que hacer saber el peso de lo que es chocar con la ciudadanía, porque mientras esta gente no tenga miedo, así como el ciudadano está atemorizado, que los extorsionan, que los roban, mientras estos tipos no sientan el temor de que el Estado puede ejercer una tremenda presión o incluso aniquilarlos, van a seguir actuando pues a sus anchas. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas también de los últimos 20 años. Pero Fujimori dio Por eso te leyes digo, duras, por señor, eso te digo, los últimos 20 y años, Toledo la sacó con García Sayán, que dio prioridad pues a por estos... eso estaba Te comentando que escucho. como estos últimos 20 años, esta transición de la dictadura fujimorista, esta pseudodemocracia que vivimos, se han preocupado por un montón de detalles menores, pero no por asuntos de fondo.
Y entonces, dentro de la cobertura que se han hecho al respeto a los derechos humanos o a los derechos de la gente, han tenido una nulidad de visión respecto a cómo contener a la delincuencia. Entonces los han dejado ser totalmente a sus anchas. Entonces, ¿qué pasa? La gente se ha aprovechado. Y encima de las variaciones normativas, digamos, los gobiernos débiles, tremendamente débiles, que tenemos por lo menos ya 8 años desde que arrancó lo de Kuczynski, y no porque su antecesor haya sido un mandatario ideal, todo lo contrario, o para nada, pero por lo menos había una estabilidad mayor, que por supuesto también fue propiciada por Keiko, que no se resignaba a haber perdido las elecciones, pero entramos en esta espiral de falta de representatividad, de falta de preocupación gubernamental real y una especie de nulidad de decisiones en el ámbito del Poder Ejecutivo. O sea, son 8 años desde que arribó Kuczynski al poder y estamos 8 años sumidos en este escenario de indecisiones y en el actual gobierno de Dina, que se ha llegado incluso muy por debajo de lo que ya había representado el gobierno de Castillo, que la gente había asumido que era lo más bajo que se podía caer, y sin embargo en el Perú se demuestra que siempre se puede descender más y más, y esto en términos de gobierno pues representa nada. Señor Percy Vilches, ¿cuál sería para ti lo ideal, una ley ideal para cualquier delincuente, extorsionador, asesino, sea puesto tras las rejas por más de 30 años? ¿Cuál sería en sí una ley contundente? Es que mira, es que hay un problema, es que solamente la ley tampoco no facilita una transformación de la realidad. Ninguna ley, por excelente que sea, ha transformado jamás a ninguna realidad. O sea, la ley tiene que ser el correlato de una política pública, de una línea de gobierno bien centrada, planificada y estructurada de una manera tal que en su ejecución rinda resultados lo antes posible. Y esto, hace rato lo han mencionado, ¿quién es el encargado de verlo? El Ministerio del Interior, que antes se hablaba el Ministerio de Gobierno, ¿no? En tiempos antiguos, ¿no? Ponte Rodríguez y todo lo demás. Bueno, que fue una desgracia también quien era el ministro del Interior en aquellas épocas, y es una desgracia que los especialistas en estos temas al final acaben siendo pues como Esparza Sañarto, como Montesinos, pero la idea es que se requiere de gente con la malicia de Esparza Sañarto, de Montesinos, pero que a la vez sean patriotas y en una tira de ladrones y de sinvergüenzas y otra sarta de delincuentes, pero de que se requiere malicia en estos sectores es algo crucial. Pero si tú vieras, hay mucha gente involucrada en temas de seguridad que realmente lo ves y parece gente que, oye, que les han hecho bullying, que están por un resentimiento. Póngase a investigar quienes ven los temas de seguridad en el país, vean sus fotos y no me van a dejar mentir. Entonces hay, parece un detalle menor, pero yo creo que es interesante, importante. No tenemos los componentes adecuados en diferentes facetas de lo que corresponde al Estado y al gobierno, pero en seguridad realmente hay un retraso bárbaro. No hay ninguna idea ni ninguna línea de cautela ni de contención de la delincuencia. Se le ha escapado de las manos hace mucho tiempo al gobierno. El ciudadano ahora realmente, si no porta un arma de fuego y tiene algo que proteger mientras va por la calle, tiene todas las de perder en cualquier esquina, en cualquier sitio. Ya sea en Bayóvar, en San Juan de Lurigancho, o hasta en San Antonio y Miraflores, o en el corazón de San Isidro. O sea, está perdida la ciudad de Lima y el resto del Perú ni se diga con lo que corresponde a los alrededores de las diferentes capitales de los departamentos, ¿no? Que son tremendos, las periferias, son los barrios marginales, es una locura. Y lo peor es que no solamente son los delincuentes por sí mismos, sino que también han tenido en diferentes momentos y localidades acuerdos con gente que ha ejercido poder o incluso que están representando a la policía y, qué sé yo, a otras fuerzas, ¿no? ¿Quién te habla del Brain? El Brain es una zona liberada hace décadas y sin embargo la gente no sigue insistiendo en apoyar a cualquier ridículo que no tiene ninguna idea del país ni del gobierno en las diferentes elecciones que se han venido dando y que viene el próximo proceso electoral y que realmente se ve con un panorama muy oscuro, ¿no? Percy, para pasar a otro tema sobre la corrupción en el sistema político y democrático,
Hoy en día se ve que el poder legislativo también están los niños, el poder judicial, la fiscalía. Hay mucha putrefacción. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo considero que esto existió en todo momento. En Roma los grandes generales que se disputaban el poder, se hacían cónsules, luego iban, invadían sitios y traficaban, ¿no? Las minas, los granos, etcétera. O sea, la corrupción es inherente a la sociedad. El problema es que acá en el país se ha sumado la corrupción realmente a la estupidez y a una angurria ilimitada y además a una especie de desprecio por el real ejercicio de poder. Porque el poder no solamente es copar las instituciones, como pretenden todos estos grupos electoreros, y para cubrir una serie de delitos que pueden estar realizando sus representantes en general, ¿no? Sino que el poder está para resolver problemas de orden inmediato, incluso en cuestiones delincuenciales. El poder es para servir al pueblo, a las personas, a los ciudadanos. El poder es para ser un líder y un visionario. Por eso te comentaba, Percy Vilches, en la actualidad hemos hablado de la corrupción, hemos hablado de la falta de seguridad. ¿El poder hoy en día está por debajo? En el ¿En país, Perú? ¿En el Perú? mira, el poder está dado para muy bien lo que tú dices, digamos, dentro de una teoría democrática, pero realmente el poder está dado también para que se sirva a quien quiere tener el poder. O sea, no hay que ser ingenuos. El que busca el poder quiere servirse a sí mismo y servir a su gente, sea su familia, su grupo social, etcétera, su partido. Quiere servirse. Pero la idea es que quien piensa en un Estado, en un país, en una nación, no solo puede estar constituido de una manera tan miserable. O sea, porque los seres humanos no son perfectos, no hay ambiciones personales, perfecto que las tengan, pero si participas en política debería haber el correlato que tú mencionas. El problema es que en el país no hay eso, por eso que no hay partidos. Exacto, no hay partidos. ¿Dónde hay el partido político, digamos, que tenga una Acción preeminencia? Popular está por ahí casi también Bueno, destrozado. el APRA se está El reconstituyendo. APRA, El APRA siempre está presente. totalmente. Algunas cosas del Partido Comunista, pero no es lo de otros tiempos. Están en una reorganización, ¿no? Pero el resto de asociaciones políticas son solamente grupos que se han reunido para ganar elecciones, para armar uno, dos, tres lobbies, pero no tienen ningún entendimiento de nada. O sea, son partidos que no tienen visión del país, no tienen una idea acerca de la identidad, no tienen un programa de gobierno real, son puro copy-paste de cualquier cosa. O sea, son gente que no tienen ninguna fórmula propia de entender la política, de entender el país. Por último, ni de entender sus propios lobbies. Al final, ¿qué son? Grupos de gentes que sirven a las familias que han fundado los partidos y es una desgracia. Es peor que el civilismo, es peor que esos tiempos. Digamos que se ha dado simplemente una depreciación del aspecto de las personas que están en los partidos y de la cultura que tienen estos tipos. Pero después es casi la misma cosa que el civilismo, pero sin ninguna cultura y sin ninguna clase de estudios y sin ningún glamour, ponte, pero es la misma historia, digamos, pauperizada, ¿no? Exacto. O sea, le sirves a los Luna, le sirves a los Acuña, antes pues están los Pardos, no sé, ¿no? Gente así, pero, o sea, es la misma desgracia. Y mira tú, o sea, pasan las décadas y el Perú mantiene, digamos, esta forma de anquilosamiento a una tradición que además resultó siendo totalmente nefasta en todo momento. ¿De qué nos sirvió estar décadas bajo este tipo de gente? Nada. Y para el ciudadano común, peor aún. Lo que dices es muy triste porque el ciudadano, el peruano de todo el Perú se siente no representado y abandonado y es un huérfano en este inmenso país y no habrá un líder, una persona que pueda sacarnos de esta ignorancia política, de este marasmo que estamos viviendo. No, porque si no hay una voluntad social, colectiva, de salir realmente del fango en que se está ahogando, o sea, no se debe esperar a un taumaturgo o a un mesías. Siempre se tiene que hablar de un proceso social colectivo. Puede haber grandes personas que lo inspiren, pero realmente, ¿quiénes han sido nuestros grandes hombres políticos en el curso de nuestra historia? Muy pocos. Nunca hemos tenido, digamos, grandes personajes políticos. La gente dice, claro, la política ahora es una desgracia, pero digo yo, ¿en qué momento hubo grandes luminarias? Por ejemplo, en Argentina, la espada de San Martín le hereda Rosas.
acá en el país del tiempo de aquellas convulsiones independentistas, aparte que el Perú, por supuesto, siempre quiso seguir siendo España, ¿no? Porque estuvo mucho mejor con España que bajo la férula de nuestros libertadores, entre comillas. Digo, ¿cuáles son esas grandes historias, esas traslaciones de dominio, de imperio? No existen, no está en el imaginario del país, de la gente. Porque por eso me parece un tema importante. Qué grandes gobernantes se tuvo en aquella época. O sea, hasta que aparece Castilla, era una desgracia de todos los presidentes que hubo. Entonces, de ahí, de Castilla, pasado el desastre de la Guerra del Pacífico, igual, con la abominación que Piero la vuelve al poder, bueno, y Cáceres la estuvo haciendo pésimo, todo lo demás, ¿no? Luego la República Aristocrática, y luego las dictaduras militares, y luego este cambalache entre dictaduras militares y gobiernos democráticos, entre comillas, débiles. Un desastre realmente. Tendríamos que reestructurar totalmente a la nación y lo peor que el Estado está para prácticamente nada, salvo para sacarle dinero a la gente con los impuestos que son aparentemente menos altos que en otros países, pero que igual no tienen una justificación respecto del bienestar que recibe el ciudadano por cuenta del Estado. Ahora último, se hizo esta reforma que aún no ha sido promulgada, ¿no? Pero se aprobó el proyecto de ley que las AFPs van a cobrar un 5% de cada monto que se dé por recibo por horario. Claro, o sea, imagínate eso, ese tremendo robo que estaríamos hablando de una detracción del 13% sumado al otro ¿cuándo se va a dar porcentaje, esa ley? Porque creo que se ha presentado, ¿no? Bueno, todavía no se ha resuelto esa fecha, pero vamos al contenido, es que el Congreso está complotando contra la ciudadanía para favorecer a los dueños de las AFP, que en ningún momento ha favorecido al país. Exactamente. ¿Qué partidos del Parlamento están haciendo este tipo de, bueno, de desmadre toda una desgracia, hay el peruano? diferentes colusiones, no hay ningún partido que se salve de ser una desgracia en este momento, pero lo que vamos y lo que debe llamar la atención de la ciudadanía ya no es sino que qué partido se libra de responsabilidades por participar, porque a fin de cuentas, acá lo que se tiene es a la presidenta que puede vetar o que promulga la ley. Entonces, básicamente va a ser una responsabilidad que en este momento esté en la cancha de la presidencia de la República. Y la verdad que es una ley realmente abominable, pero que nos demuestra el tipo de forma de acción que tienen estos personajes, la gente. estos mercenarios son estos parlamentarios. Pero es que recibirán la suya, supongo, o algo por el estilo. Con este panorama, pero no es posible que sea una ley con así este panorama y que la que gente tenemos, siga calmada. ¿Por qué la gente ahí no sale a contestar? Porque no hay conocimiento pues, público, porque los medios de comunicación tampoco lo hablan. O habrá evasión, o la gente se habrá decidido, ¿sabes qué? Vamos a seguir evadiendo impuestos. ¿No? Pues claro, porque ¿quién le va a pagar pues, 13% de su recibo por horario? 13%, que claro, es un abuso. Es demasiado. ¿Y cómo te has enterado tú de este tema? Porque casi... Escribí una columna para mis publicaciones periódicas, por supuesto, en Diario 1 y en Libertad Bajo Palabra, pero esto salió hace más de un mes. Recién se toca esto el tema. Salió hace más de un mes y poca gente lo había comentado. Y ahora están pues con la parafernalia del terrorismo urbano. O sea, el Congreso es una entidad en la que no se puede pero representa tener ninguna confianza. al Perú, o sea, hemos elegido a esos parlamentarios. Es la representación nacional del Congreso actualmente. Sí, pero el tema de la representatividad es muy complicado porque estas instituciones realmente no representan a nadie, o sea, representan a quienes les han facultado sus puestos en los partidos, que nunca o muy rara vez se deben a una convención de los partidarios, ¿no? De los miembros del partido, sino incluso hay posibilidades que por una suma de dinero te den un puesto en la lista, ¿no? Entonces esa clase de gente no llega pues con ninguna idea política, sino con un interés económico realmente digno de un pirata, ¿no? De un saqueador de ciudades. Me estás diciendo que... De un asaltante. Que estamos en la hora oscura de la política peruana. Como diría González Prada, horas de lucha, páginas libres, donde toques sale pus. Es la hora oscura porque además se suma una estupidez garrafal, creo, de muchas de estas personas, ¿no? Yo no veo ninguna idea importante décadas en este país. O sea, ¿cuáles son los grandes movimientos políticos que tienen un pensamiento claro, una teoría y un ideario de acciones y de pensamientos acerca de este país? Así no se puede hacer política, así no se puede
hacer nada. Por eso que la política en este momento es o un sacrificio y al final nadie te va a agradecer ese sacrificio, o es una actividad que tiene, digamos, todas las características de una acción delincuencial. Y por eso que todo el mundo se está yendo preso. Porque no es como antes también que la gente hacía lo que quería, porque todo, en toda época ha habido corrupción y todo lo demás, pero por lo menos ahora se está yendo preso medio mundo. Entonces, imagínate, el riesgo doble que significa hacer política en este momento del país, ¿no? Es muy peligroso es hacer política porque no te valoran y cuando uno va a provincias te dicen, corrupto, tú serás lo mismo de todos. ¿Cómo cambiarle esa imagen al ciudadano de provincia sobre el político que tiene ideas nuevas para el Perú? Pero ¿por qué cambiarle, pues, si generalmente van a estar en lo correcto? O sea, habrá uno de 10 que no lo es. Realmente ese es el estado de las cosas en la política nacional. Y quien diga otra cosa miente. O por ejemplo, ese personaje que dice que está hablando ahí en la provincia es como el niño del cuento de Andersen, del traje nuevo del emperador, ¿no? Y que dice, pero si estaba yendo desnudo, está calato este tipo, es un tipejo. Y toda la gente que quería pasar de inteligente decía qué bonito que era el vestido, toda la hipocresía De total. hipocresía total, tú. Entonces, es la verdad, o sea, salvo que se puedan reconstituir partidos sólidos, antiguos, o yo no veo ninguna alternativa realmente. Que la gente tiene que defenderse como puede, porque además no están justificando ni siquiera la existencia del Estado, porque el Estado tiene algunas condiciones para existir, ¿no? Digamos, la garantía de que ejercer dominio, el monopolio de la violencia, garantizar la seguridad de la ciudadanía, quizás salud, ¿vale? Administración de justicia, perfecto. Educación, pongámoslo porque estamos en un retraso infernal en el país. Nada más. No que cultura, no que simplezas. Cultura está dentro de educación. Y la cultura y la educación tienen que tener una mira de hallar no solamente conocimientos técnicos, sino un reforzamiento identitario que haga que los estudiantes tengan una imagen alta, espléndida de ellos mismos como representantes o partes integrantes de un Estado con una tradición importante y tal, trascendental, imperial. Eso no existe. Entonces a la gente se le educa para servir y sin tener ningún criterio ni ninguna idea de lo que es ser peruano. Con ministerios sobrantes, que son una desgracia, como el Ministerio de Cultura, que hay gente que se queja, que el nuevo ministro está participando. Tú sabes que me envía pues todas las informaciones. Claro. ¿Qué pasa con cultura? Participa. ¿Qué pasa ahí Participa actualmente? de los mismos giros de los ministros anteriores. Ah, ok. Pero digo, ¿cómo va a ser un ministro diferente si el ministerio es un ente supeditado a la presidencia de la República? O sea, es algo ridículo pedir que se transforme una partícula de un organismo que está totalmente enfermo. Y por último, si quisiera cambiar las cosas, como es un fusible, lo queman y lo sacan y se va y no hay ningún problema para la gente. Entonces no se puede hacer la reforma desde lados tan marginales o de contenidos laterales, sino que hay que ir al centro del problema. Y el centro del problema está en la presidencia de la República, porque nuestro sistema de gobierno es una mixtura o un sancochado, una chanfaina, una cosa muy mal hecha, que es un híbrido, y casi todos los híbridos son infértiles, no son fecundos, porque tenemos un sistema presidencialista, pero que tiene grandes atribuciones al Parlamento, pero sin ser un sistema parlamentario. Entonces, por eso que en los últimos años también, sobre todo este último ochenio que mencioné, que es uno de los periodos más oscuros de la historia republicana, se han concentrado todas las posibilidades hasta el estallido de estas contradicciones, y lo hemos vivido a través de los diferentes procesos de vacancias presidenciales y todo lo demás, ¿no? Los usos y abusos de la cuestión de confianza, etcétera. Todo eso por esta hibridez del sistema político, que si tuviéramos realmente un parlamento pensante, estarían preocupados en realizar reformas para que esto se estabilice. Bueno, siendo que pese a ello, nuestro régimen gubernamental es presidencialista, o sea, el centro de todos los problemas es la presidencia. Si la presidencia está mal, todo el país va a estar mal. Pese a Julio Velarde y el PCR, digamos que sí pueden sostener
la economía, grosso modo, no es como tener pues una cabeza bien estructurada, amueblada en la presidencia de la República. Pero cada proceso electoral aparece cualquier ridículo y la gente, o sea, Chigolín ahora último, que se va a ir preso, si no fuera por eso quizás se lanzaba a la presidencia y habría tenido miles de votos. Y es más que seguro. Entonces es una desgracia, pero así no se puede hacer nada, ¿no? El problema, Percy Vilches Salvatierra, es que la persona que llega al poder llega, como hemos hablado, llega para sus intereses y no llega con un espíritu patriótico, con un espíritu de amor al país, con un espíritu de ayudar y hacer de este Perú una potencia. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes para que puedan tener más capacidad de conocimiento y no caigamos en estos presidentes nauseabundos? Mira, no sé, que se informen y que piensen, que trabajen, que estudien, que busquen su bienestar y que traten de ayudar a quien tienen cerca dentro de la medida de lo posible, pero sin llegar a extremos de sacrificio, porque realmente está corroborado que en este país no le agradecen absolutamente a nadie su sacrificio. No hemos tenido grandes personajes, se han muerto como si hubiera muerto un perro para la gente y al cabo de 2 o 3 días no han significado absolutamente nada para nadie. Entonces es un país de una gran ingratitud. Entonces creo que cada uno debe ver cómo se protege y cómo se defiende, pero en su momento también hay que tener los elementos de criterio y de pensamiento para poder por lo menos ejercer una crítica de todas estas acciones que son negativas y cautelar dentro de la medida de lo posible intereses colectivos, ¿no? Si no, no se puede hablar de sociedad tampoco. Pero ojo, pero la sociedad actualmente está enferma, está dolida a muerte, porque en todos lados hay inseguridad, violencia, corrupción, hay crímenes. Estamos en la peor etapa de la República del Perú. Bueno, pero como te Es digo, la esto es peor. por la debilidad de la presidencia de la República, ¿no? Entonces, realmente una vez que esto se pueda solucionar, las cosas deben mejorar de alguna Solucionar, manera. ¿cómo se soluciona? Bueno, con un Ah, cambio de presidente, pues, o sea, antes totalmente. que esta mujer, que es un desastre, cualquier otra cosa puede ser mejor. Hay esperanza. Poca, no, es que no se puede trabajar en la política por esperanza ni en la sociedad con temas de esperanza. Eso es una cosa casi demagógica, creo. Estamos en un problema tremendo por Totalmente. falta de una política de altura, pero realmente nunca hemos tenido una política de altura tampoco. Entonces, ¿quiénes son los encargados de ver esto? Nuevas generaciones de peruanos, pero que realmente tengan insertado, como se dice, otro chip acerca del Pero Perú, si no hay acerca de los líderes, si no hay problemas. gente que hable con la Claro, verdad, no hay, pues ¿qué sí, va a lo esperar el único. futuro del Perú si no hay Bueno, líderes? lo único, ellos tienen que crearse ellos mismos o cada quien ve cómo se defiende, no hay otra salida, no hay alternativa, no estamos para sueños. Eso es mentirle a la gente. Estamos como el fútbol peruano, o sea, uno no tiene jugadores, el futuro del Perú es igual también, no hay gente nueva, no hay gente que ame este país para sacarlo adelante. Pero ese es en temas políticos, pues, porque en temas económicos la gente sigue prosperando y haciendo dinero, hace empresa donde sea, hay con locales comerciales, hay gente que Pero va acumulando sin fortunas. liderazgo eso no va No, es que tampoco, nunca se ha no va a habido. durar. Siempre va a durar, la gente la está pasando bien, ha habido pandemias y hay gente que ha desaparecido del mundo y hay gente que ha prosperado y hecho fortunas. O sea, ese es otro tema. El problema es ver de cómo forzar que se dé una cobertura de seguridad. Pero si el Estado no la puede garantizar, cada quien tiene que ver cómo se va a defender. Yo estoy a favor de que se flexibilicen los temas para que la gente porte armas. No hay ningún problema. Escribí también, por supuesto, en mi columna Libertad bajo palabra, pueden revisarlo los espectadores de cualquier momento. Tengo amplios materiales sobre esta materia. En sí, Porque lo otro, de hablar de una reforma de Estado, una reforma social, es prácticamente entrar a predicar que puede haber una revolución. Realmente no contamos con el material humano para ello. Es como cuando se hablaba de la posibilidad de hacer una asamblea constituyente. No existe un material humano para hacer una asamblea constituyente de gran nivel porque no tenemos de ningún modo la educación política para formar una entidad de tan grandes responsabilidades. Esto, tal cual está dado el actual Parlamento, las contradicciones que se dan entre sus intereses y los intereses de la ciudadanía, la falta de brújula de la presidencia, este desastre que es la política peruana, nos ha evidenciado hasta el hartazgo que hablar de una asamblea constituyente pues era un disparate. O sea, este país prácticamente, si no fuera porque se mantiene
esta regularidad económica, estaría al borde de ser anexado quizá por cualquier vecino. Ahora con la presidencia de China en Chancay, imagínate que van a decir los chinos que tienen una tradición de milenios, de un ejercicio de poder prácticamente ilimitado entre sus mandatarios, y salen a hablar con Dina. Entonces, Exacto, por tienes favor, razón.